Vamos a continuar en el tema que habíamos comenzado hace ya un par de semanas. Esta sería la quinta vez que estamos hablando de esto. ¿Alguien sabe qué estamos hablando? Dígalo conmigo. Desata la paloma. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a Mateo, al capítulo 21, y vamos a leer allí los versículos 12 al 14. Mateo 21, versos 12 al 14. Y ya le cuento de qué se trata todo esto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que abras tu palabra en nuestra vida, que nos dejes ver, Señor, esas cosas que tienes reservadas para nosotros. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti y conocer la herencia que tenemos entre los santos, la supremamente grandeza de tu poder para con nosotros, y que podamos honrarte en este tiempo. Te damos gracias porque también incluso cosas viejas las podemos ver en una nueva luz por tu espíritu. Y hoy creemos, Señor, que saldremos edificados, que tu palabra, Señor, el doxa, la gloria que hay en tu palabra nos transformará para que podamos vivir la vida abundante que quieres para nosotros y que podamos exaltar tu nombre. Atamos toda distracción en el nombre de Jesús, y los que creemos decimos amén. Y yo quiero que diga conmigo: Padre, dame ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto a recibir por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando ahí que Jesús entró al templo en Mateo, ahí en el capítulo 21, lo que acabamos de leer, y cuando vio que estaban comprando y vendiendo cosas en el templo, no le gustó. Y bueno, y básicamente estuvimos mencionando que habían cambistas de dinero porque personas venían a adorar en las tres fiestas principales, que era la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de tabernáculos, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, las tres fiestas principales. Ellos venían a adorar a Dios y venían de diferentes países y a veces llegaban con moneda extranjera. No tenían cómo comprar los animalitos para el sacrificio porque también era difícil traerlos de viaje, y entonces habían hecho un negocio, les vendían los animales, le cambiaban la moneda, y al principio era algo válido, fue un ministerio válido para ayudar a las personas a adorar a Dios, pero después lo volvieron un negocio y a Jesús no le gustó. A Jesús no le gusta cuando vuelven sus cosas negocio. Dígalo conmigo: a Jesús no le gusta cuando vuelven sus cosas negocio. El problema es que habían personas que estaban vendiendo las cosas de Dios porque habían también algunos que creían que debían comprarlas. Y en muchas ocasiones hoy en día, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, vemos que hay personas de pronto que venden las cosas de Dios en el sentido en el que hacen que personas paguen por eso, porque la gente no tiene la revelación de que ya Jesús pagó por nosotros en la cruz por medio de su sangre para que podamos recibir salvación, sanidad, toda bendición, guianza del Espíritu. Y por eso, si la gente no se entera, entonces va a creer que tiene que hacer cosas para ganarse las bendiciones de Dios cuando ya Él lo hizo por nosotros en la cruz. Entonces necesitamos tener fe en la obra de la cruz, necesitamos entender la obra de la cruz, que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero en esa misma cruz también nos dio sanidad, por su llaga hemos sido sanados. En esa misma cruz Él murió para que nosotros recibiéramos al Espíritu Santo. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Entonces Jesús murió en la cruz para que usted tenga el Espíritu Santo. Yo quiero que lo diga conmigo: Jesús murió en la cruz para que yo tenga al Espíritu Santo. Con su sangre nos lavó, nos hizo un templo limpio, pero no quedó un templo vacío. No somos una casa ordenada y vacía, somos una casa ordenada y llena de la presencia de Dios. Cuando decimos: Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador, Él viene a ser morada en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántos pueden decir: yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿El Espíritu Santo vive en usted? Y Él dijo en su palabra que nunca lo dejaría y que nunca lo desampararía, sino que lo iba a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, yo creo que como cristianos nunca estamos solos. Pero entonces cuando Él llegó, volcó allí las mesas de los cambistas porque tenían un negocio y dijo: mi casa debería ser llamada casa de oración, y ustedes la hicieron cueva de ladrones. ¿Cuántos aquí son casa del Señor? Diga: yo soy una casa de oración. Él quiere que oremos no solo por nuestras cosas, sino también por las cosas que están sucediendo alrededor, que oremos por los que están en eminencia, que oremos para que podamos vivir quietos y reposadamente y la palabra sea predicada. Entonces no solamente oramos por mí y por todos, también salvamos patria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestra oración debería alcanzar también a otras personas.
Y cuando él volcó las mesas, esas mesas donde están los cambistas y las palomas que estaban atrapadas en jaulitas salieron, yo quiero que observe el versículo 14. En el verso 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y es por esto que estamos llamando esta serie de enseñanzas Desata la paloma. La paloma es un tipo del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús fue bautizado que el Espíritu Santo se posó sobre él en forma como de paloma? Y cuando las palomas en el templo fueron desatadas, en ese momento empezaron las señales. Dice que los cojos, los ciegos vinieron y recibieron sanidad. Cuando el Espíritu Santo se puede mover libremente y la gente no está simplemente comprando o no están haciendo mercadería, sino dejan libremente fluir el poder del Espíritu Santo, va a traer vida y va a traer sanidad a las personas. Y por eso decimos: desata la paloma, desata el mover del Espíritu Santo. No solamente recibas la salvación y gloria a Dios, porque vamos a recibir a través de esa salvación todos los regalos del Padre y vamos a poder disfrutar con Él en la eternidad, pero no solamente Él pagó por tu salvación, Él pagó para que tengas vida eterna y abundante, que puedas tener beneficios hoy. Que el Espíritu Santo pueda restaurar tu corazón, que el Espíritu Santo pueda iluminar tu entendimiento, ayudarte a pensar de una forma diferente para que puedas vivir de una forma diferente. Y debemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Me gusta como lo dice Mark Hankins: el mundo necesita recibir a Jesús, pero la iglesia necesita recibir al Espíritu Santo. O podríamos decir, la iglesia necesita desatar la paloma. Tienen al Espíritu Santo allí como encarcelado, ¿no? Vino a hacer morada en su corazón y no lo dejan salir, ¿no? Cuando el Espíritu Santo trata de hablar, nadie te preguntó, y no dejan al Espíritu Santo hablar. Nosotros tenemos nuestra propia mente, ¿cierto? Pero también tenemos la mente de Cristo. Tenemos el conocimiento, el intelecto, la sabiduría natural que Dios nos ha dado, pero también Él nos dio sabiduría sobrenatural y el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu, da testimonio. Y si lo escucháramos, podríamos caminar en una sabiduría sobrenatural. Y por eso necesitamos desatar la paloma. En la Biblia hay versículos de lo contrario. En vez de desatar, dejar fluir, la Biblia de hecho habla que hay personas que contristan al Espíritu Santo, que lo apagan, que lo resisten, que de hecho a veces pueden mentirle al Espíritu Santo, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y en vez de dejar al Espíritu Santo fluir, en vez de desatar la paloma, lo que hacen es atar la paloma, impiden todo lo que el Espíritu Santo podría hacer en sus vidas. Yo quiero que tengamos libertad y que el Espíritu Santo se pueda mover entre nosotros, amén. ¿Y cuántos creen que puede ser una gran bendición? El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo vive con nosotros. Dios está sentado, Dios en el trono, y a la diestra está su Hijo, pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Es la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Es el Espíritu que está en todo lugar. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Si me fuera a lo profundo del mar, allí estás tú. ¿Cierto? ¿Cuántos saben que es imposible esconderse de Dios porque Dios es omnipresente? Sin embargo, hay personas que lo tratan, pero el Espíritu Santo, que está en todo lugar, está con usted todos los días, vive en usted, le puede aconsejar, le puede guiar, y necesitamos como cristianos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, ser sensibles a lo que Él nos está mostrando y desatar la obra del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Amén. Entonces estábamos hablando de cómo es que desatamos al Espíritu Santo o cómo le damos libertad. De hecho, ya hemos mencionado varias cosas y vamos como en la séptima, pero básicamente necesitamos desatar la paloma del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en otras lenguas. Esa fue la puerta de entrada, ¿no? Que el Espíritu se pose sobre nosotros. Los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y allí nace la iglesia, o es lanzada la iglesia al mundo y se convierte en una bendición. Pero no solamente eso, en Hechos 2 vino el derramamiento del Espíritu Santo, pero en Hechos 3 ellos venían subiendo a la oración y dijeron: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y necesitamos desatar la paloma también de la sanidad y de los dones que trae el Espíritu Santo a nuestra vida: palabra, ciencia, conocimiento, profecía y toda esta revelación que Él nos puede dar, todo este poder, toda esta elocuencia. Todas estas cosas están disponibles para nosotros. La puerta de entrada es el bautismo del Espíritu Santo, pero los dones están para el cuerpo y deberíamos anhelar los mejores dones. ¿Alguien ha leído algo ahí? ¿Dice eso la palabra? Ahora deberíamos desatar también el amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón. Cuando Dios, que es amor, decidió hacer morada en usted, Él puso amor dentro de usted. Lo capacitó, lo equipó para amar. Y el amor es Dios, y el amor es un mandamiento, y el amor no es solamente una emoción, un sentimiento, porque si no, no podríamos amar a nuestros enemigos. Podemos amar porque Dios puso amor en nosotros. Entonces usted tiene amor, lo que pasa es que está encerrado en una jaulita, la jaulita de la carne. Rómpale la jaulita, o sea, no deje que su carne impida la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la jaulita? La carne. ¿Cuántos van a desatar la paloma?
A veces la carne es lo que no deja que la paloma se mueva, no deja que el Espíritu Santo haga todo lo que quisiera hacer en medio de nosotros. Ahora hay más. También estuvimos hablando acerca de la paloma de la paz. ¿Se acuerda que Noé envió una paloma y traía en su pico una ramita de olivo? Y esa ramita de olivo, el olivo representa a Jesús, representa la obra de la cruz y básicamente mostraba que ya el juicio había pasado gracias a que el Espíritu Santo mostró que la cruz trae paz entre Dios y los hombres. Y es el símbolo universal de la paz. Usted tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en su corazón. Dije en su corazón, no en su cabeza. No, en su cabeza uno escucha las noticias y de pronto está pensando, mira la cuenta del banco, pero como está mirando solamente los datos en lo natural, mirando solo desde el exterior, se olvida que la paz de Dios ya está en el corazón. Necesitamos desatar al príncipe de paz, que se levante como un árbitro entre los pensamientos y emociones, que podamos vivir en esa paz sobrenatural. También tenemos la paloma de la humildad. El Espíritu Santo no es un pavo real. Él no anda tratando de llamar la atención hacia sí mismo, ¿cierto? Es una paloma, no un pavo real. Y la Biblia dice que Él glorifica a Jesús, que toma a Jesús y nos hace saber, que nos guía a Él, que es la verdad. Él es el Espíritu de la verdad, que nos guía a la verdad. Y el Espíritu Santo siempre quiere exaltar a Jesús. Yo sé que a veces adoramos y exaltamos al Espíritu Santo porque es Dios y es digno de todo honor, respeto, honra y alabanza, pero el Espíritu Santo siempre es en humildad diciendo no a mí, al Hijo. Y Jesús dice no a mí, al Padre, yo soy el camino, pero necesitamos llegar al Padre. Y el Padre dice no a mi Hijo, y entre ellos se dan honra unos a los otros. ¿Alguien ha visto eso? El espíritu de humildad, y también tenemos el espíritu del gozo de Dios, el gozo de Dios que es nuestra fortaleza. No estoy hablando de la felicidad, porque en este mundo a veces las cosas nos van bien y nos ponemos felices, pero cuando salen mal entonces nos deprimimos. Pero nuestro gozo no está simplemente porque vemos resultados. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes se ponen felices porque ven que los demonios se sujetan en mi nombre, pero no se gocen por eso, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Gócense de que no hay nada en este mundo que los pueda frenar, ni los altos ni los profundos, nada nos va a separar del amor de Dios. Gócense que van a vivir para siempre, gócense en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense es en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nuestro gozo no está en las cosas naturales, porque si miramos las cosas naturales tal vez nos vamos a deprimir, porque el mundo va de mal en peor, porque las cosas no se están componiendo. Yo sé que la gente dice, tranquilo, que todo va a mejorar. Eso no dice la Biblia, y no quiero profetizarle malas noticias, pero la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Y que el amor de muchos se enfriará porque se ha multiplicado la maldad. Y así será hacia los tiempos finales, hacia los tiempos en que Jesús regrese. Entonces, lastimosamente, ya estamos viendo estas cosas suceder en el mundo. Hay mucha maldad, hay muchas personas simplemente caminando fuera del amor de Dios, pero nosotros igual tenemos algo que es sobrenatural, es el gozo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Amén. Diga conmigo, gozo. Tenemos el gozo del Señor. Infórmele a su cara. Sonría, Cristo lo ama. Amén. Gloria a Dios que siempre es fiel. Ya habíamos quedado hablando de la paloma de la pureza. De pronto podemos retomar desde allí. Acompáñeme a Cantares, capítulo 6, versículo 9. Todo esto es un resumen. Si usted quiere escuchar en más detalle, como le contaba, esta es la quinta enseñanza que estamos haciendo esto. Entonces hemos hablado de cada una de estas cosas que usted tiene en usted y tiene que aprender a desatar para poder caminar en victoria en medio de este mundo, para que no lo depriman las circunstancias, para poder actuar en amor con la gente alrededor, para representar al Padre Dios. Cantares capítulo 6, versículo 9. Y dice allí la palabra, más única y perfecta es la paloma mía. ¿Cómo es la paloma del novio? Única y perfecta. La única de su madre, la escogida de quien la dio a luz. Las jóvenes la vieron y la llamaron bienaventurada y la alabaron las reinas y las concubinas. Ahora, cuando el novio habla de la novia, él ve a su novia perfecta. Yo sé que nosotros a veces decimos, no, todavía tenemos un montón de errores, pero Jesús nos está viendo en espíritu y Él nos lavó y nos hizo una nueva creación. Y esa nueva creación en usted, cuando Él lo hizo a usted una nueva criatura, Él lo hizo santo, sin mancha, lo hizo perfecto, lo hizo justo. El que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros, el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y cuando Dios lo ve a usted, lo ve limpio. Ahora, usted es espíritu. La Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, lo que usted verdaderamente es, no es su cuerpo. Usted es espíritu. Dígalo conmigo, yo soy espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Ahora, como espíritu, si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, Él hizo en usted un espíritu nuevo. Su espíritu es nuevo, su espíritu es perfecto delante de Dios. Su espíritu ha sido lavado por la sangre del Cordero. Su espíritu no tiene mancha, no tiene pecado. Es limpio por la sangre de Jesús.
Y cuando la Biblia habla de nosotros, no dice que somos pecadores simplemente salvados por gracia. Tal vez eso sucedió en el pasado, pero hoy en día somos santos. Y la Biblia dice a los santos que están en Corintios, diles tal. Y empieza a hablar acerca de nosotros como santos. Entonces yo quiero que usted lo diga conmigo. Si usted recibió a Jesús, que pueda declarar esto. Diga, yo soy santo. Para algunos de pronto es difícil. Uy, no, pues tan santo. ¿Cierto? De pronto lo están codeando, ¿no? Ahí alrededor. Pero la verdad es que la palabra dice que en espíritu usted es santo. Ahora, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. El espíritu debe nacer de nuevo, pero el alma debe ser renovada. No conformarse a este siglo, sino transformarse por medio de la renovación del entendimiento, comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos renovar el entendimiento con la palabra de Dios, empezar a pensar como Dios piensa. Porque las cosas que pensamos van a determinar las cosas que creemos y van a determinar las cosas que hablamos y las cosas que hacemos. Entonces el problema de muchas veces del comportamiento tiene que ver con la forma de pensar, y por eso Dios dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Él quiere que nosotros recibamos su palabra. El espíritu debe nacer de nuevo, el alma debe ser renovada y así la carne va a ser sujetada. Quiero que diga esto conmigo. El espíritu debe nacer de nuevo, el alma debe ser renovada y la carne debe ser sujetada. Amén. Y es en ese orden. Dios trabaja de adentro hacia afuera. El diablo trata de atacar de afuera hacia adentro, ataca el cuerpo, ataca por medio de tentaciones que quiere introducir por los ojos, por los oídos, que escuchemos cosas y que empecemos a pensar cosas malas para ver si lo dejamos concebir ahí en nuestra alma y apoderarse de nuestro espíritu y desviarnos de las cosas de Dios. El diablo hace las cosas de afuera hacia adentro, pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Si le permitimos entrar a nuestro corazón, Él empieza a transformarnos y gradualmente nos damos cuenta, ya no somos lo que éramos antes. ¿Alguien lo ha experimentado en su propia vida? Pero yo quiero que diga conmigo, yo soy santo, yo soy puro. Dios quiere que desatemos la paloma de la pureza, que caminemos en esa pureza. Quiero que observen ese versículo que dice, y las jóvenes la vieron. Cuando nosotros caminamos en pureza, la gente en este mundo que está tan dañada, que hay tanta corrupción, que no conoce esa pureza, dice, ustedes son diferentes. Hay algo en nosotros que la gente dice, pero ustedes ¿por qué? Y a veces nos ven como bobos o como ingenuos, pero después se dan cuenta, no, es que ellos son santos, ellos son puros. Y el mundo quiere ver la pureza de Dios. Somos un reflejo de Dios, somos cartas leídas por todos los hombres. Nuestro llamado en esta tierra es reflejar al Padre, reflejar al Hijo, reflejar al Espíritu Santo. Que la gente, si no sabe qué es el cristianismo, nosotros podamos decir, si usted no entiende qué es el cristianismo y no ha estado en una iglesia y no ha leído la Biblia, míreme a mí. Y algunos se ríen con risa nerviosa. Pero ¿cuántos han leído que Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarnos a nosotros los santos? Y no solamente perfeccionarnos para la obra del ministerio y que podamos servir, sino que vayamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea, lo que Dios espera de usted es que usted se vea como Jesús. Y dígale a la persona que está a su lado, dígale, Dios quiere que te veas como Jesús. No como mi mamá o como mi abuelita o como mi pastor. Y gloria a Dios porque hay algunas personas que han sido ejemplo, que han caminado previamente delante de nosotros y modelan algunas cosas. Y la Biblia dice, sí, observen a sus pastores, ¿cierto? Vean el testimonio, su ejemplo, pero imiten su fe. Entonces sí hay ejemplos en los hombres, pero Dios no nos llamó solamente a ser imitadores de hombres. Pablo decía, hay cosas que yo ya estoy haciendo bien, imíteme a mí así como yo sigo a Cristo. Pero nuestro estándar no es ser como alguien más, nuestro estándar es ser como Jesús. Dígalo conmigo, como Jesús. ¿Cómo quiere Dios que usted se vea? ¿Cómo podemos caminar en este mundo? El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, y así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Y cuando usted empieza a caminar en luz, en pureza, en santidad, cuando usted empieza a dejar aflorar esa naturaleza de santidad, cuando usted rompe la jaula de la carne y la paloma de la pureza, amada mía, perfecta mía, empieza a reflejarse, entonces ahí el Espíritu Santo se va a mover y se va a glorificar como nunca antes en su vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando caminamos en su luz y en su pureza, Él empieza a glorificarse más y más en medio de nosotros. Amén. Diga conmigo, desata la paloma de la pureza. Amén. Entonces vamos a ver una más y vamos a ir avanzando porque quiero todavía ver un par de cosas más. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 10, 16. Y dice allí la palabra. Miren,
Los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Ahora, es un poco chistoso, ¿cierto?, que el Señor Jesús use una ilustración acerca de nosotros, donde habla acerca de serpientes y palomas en el mismo versículo. No sean astutos como serpientes e inofensivos sean como palomas, ¿no? Y los mandó como ovejas en medio de lobos. Somos ovejas, ¿cierto?, astutas, y somos ovejas inofensivas, podríamos decir. Los lobos tienen que ver con la religión. Y cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos, dijo: cuidado con los religiosos, porque los van a entregar a las sinagogas. Para ellos ustedes son como si fueran serpientes. Ellos están en error, pero creen que los que están en error son ustedes. Ay, ¿para qué va para esa iglesia? ¿Le van a lavar el cerebro? No solo el cerebro, me van a lavar el corazón, me van a lavar todo en la sangre de Cristo. Amén. Yo sé que a algunos no les gusta, y bueno, y de hecho el cerebro también necesita, ¿cierto? La mente necesita ser renovada, necesita también un poquito de ser jugado en la palabra. Como les dijo Jesús a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces la palabra nos limpia, la palabra es agua pura que nos purifica. Pero para ellos somos como serpientes. Entonces, si nos ven como serpientes, necesitamos ser astutos como serpientes, no dejarnos pisotear, ¿cierto? No estar de pronto expuestos a más persecución de pronto la que podría venir. Sin embargo, la parte que quiero resaltar es inofensivos. Dice al final, ¿cómo qué? Como palomas. ¿Cómo se llama esta serie de enseñanzas? Desata la paloma. Y la paloma es inofensiva. La paloma no es como un halcón, no es como un águila, no es un ave de guerra, ¿cierto? Uno no ve a palomas agarradas peleando, no son aves así cazadoras en un sentido, sino que son aves más bien inofensivas. Ahora, inofensivo tiene una palabra ya incluido: ofensa, que no ofende. Diga conmigo, que no ofende. La paloma busca no ofender. Ya eso es gran revelación. Amén. Como palomas debemos ser, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que seamos políticamente correctos, porque el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Y en este momento estamos viviendo en una generación que se ha comido, se ha tragado las mentiras del diablo. Año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación han estado recibiendo esas mentiras, y estamos en un punto en el que, de hecho, la propaganda política nazi decía: cuando se repite una mentira, muchas veces la gente la toma y la recibe como si fuera una verdad. Y hoy en día la gente ha recibido tantas mentiras que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia? Dar la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo primero que hacemos es predicar a Cristo para que la gente sea salva, para que el velo sea quitado, para que sus ojos sean iluminados, para que el Espíritu Santo pueda encender una luz que les permita ver como: ese no era el camino, no es el camino del mundo, el camino es Cristo. Pero también tenemos la verdad de la palabra, que es la verdad que da libertad. ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo eso en Juan capítulo 8, verso 32? ¿Cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad da libertad. Otra responsabilidad que tenemos es predicar la palabra de Dios, porque es la verdad que da libertad. Entonces, cuando digo que no ofendamos a las personas, no es que nos quedemos callados. Yo he tenido amigos que le digo: hermano, yo lo amo y usted está equivocado, y por causa de que lo amo le voy a tener que contar. Eso es pecado, eso lo va a destruir, y al final, si no recibe a Jesús, se va a terminar yendo al infierno. Jesús no era pisahuevitos, ¿cierto? Jesús a veces llamó a algunos víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, y Él es el amor caminando en la tierra. Ahora, no le estoy diciendo que salga ahorita: en la iglesia me dijeron que le dijera víboras, hipócritas. Eso no es lo que quiero que se lleve, pero a veces Él fue fuerte con algunas personas. Y el verdadero amor a veces confronta, el verdadero amor a veces tiene que decir ciertas cosas fuertes. No sé si hay algún santandereano aquí, mi familia es santandereana. ¿Algún santandereano aquí? Al final hacemos liberaciones. No, mentira, no. Pero los santandereanos a veces hablan un poquito golpeadito, ¿cierto? Y yo recuerdo que yo le decía a mi papá, yo le decía: mis amigos no me molestan, ellos sí me quieren, en cambio usted todo el tiempo me está corrigiendo y diciendo un montón de cosas como si no estuviera feliz conmigo. Y él me dijo en una ocasión, me dijo: a ellos no les importa su futuro, a ellos no les importa su destino, yo le estoy diciendo porque lo amo, yo le estoy diciendo porque ese camino lo va a destruir. Y yo le doy gracias a Dios por un tipo de amor así. Un tipo de amor que está velando por nosotros y que a veces jala orejas. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo a veces nos redarguye, trae convicción? ¿Cierto? La misma paloma, ¿cierto?, que es amorosa, que es humilde, que es mansa, a veces: ¿por qué estás hablando de esa manera? Cuidado con lo que vas a decir. ¿Será que pasa?
Entonces, cuando estoy diciendo que no ofendamos a las personas, no estoy diciendo que nos quedamos callados. No estoy diciendo que guardemos silencio, porque no podemos amar solamente de pronto de palabras, sino también en acciones. A veces deberíamos ir a ellos y compartir con ellos y decirles: es peligroso lo que estás haciendo. Sin Cristo tu vida no tiene sentido. No buscamos ofender a las personas, ¿cierto? Pero tampoco nos quedamos callados. No podemos ser como el mundo políticamente correctos. Jesús no era políticamente correcto. Jesús dijo las cosas como eran. Jesús confrontó, pero lo hacía en amor. Si la gente no quería recibir, pues entonces simplemente soltaba. Entonces decimos las cosas, pero no nos ponemos a pelear si no nos reciben. Algunos nos van a recibir bien y otros de pronto no nos van a recibir tan bien. Pero la paloma es inofensiva, la paloma es mansa. Entonces este es el punto que quiero también entrar. Desata la paloma de la mansedumbre. Di conmigo: mansedumbre. Debemos presentar la palabra con mansedumbre, debemos hablar con mansedumbre. No deberíamos estar peleando con las personas alrededor. Quiero que vean 2 Timoteo capítulo 2, verso 24, y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Y dice allí la palabra: un siervo del Señor no debe andar peleando. Amén, alguien fue libre ahí, amén. Sí, gloria a Dios. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, con algunos, ¿cierto? Con todos, con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Cómo es con las personas difíciles? Paciente, paciencia, dice un zancudo cuando volar no pudo. Necesitamos ser pacientes, amén. Necesitamos ser bondadosos, dice la palabra. Y un siervo del Señor no debería ser contencioso, dice la Reina Valera, que dice no debería estar peleando todo el tiempo. Ahora, Dios quiere obviamente que usted sea firme en sus convicciones, en sus convicciones, que no diluya la palabra, que sea capaz también de pararse firme por lo que cree, pero eso no quiere decir que debería estar peleando. Ahora, quiero contarle que mansedumbre no es falta de fuerza, ¿no? Porque a veces la gente dice manso, pero no menso. ¿Cuántos han escuchado eso? Y quiero recordarle que Jesús dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. O sea, es parte de las características de Jesús. Jesús es manso. De hecho, Pablo dice: yo le ruego por la ternura y mansedumbre de Cristo. O sea que Jesús es tierno y es manso. Y yo sé que a veces como hombre nos cuesta un poquito de trabajo que Dios es tierno, pero Él es tierno con nosotros. Él nos consiente, Él siempre está pendiente de cada una de las pequeñas cosas que necesitamos en la vida. Pero cuando describe a Jesús, cuando describe a Dios, pero más específicamente a la persona de Jesús, de hecho relaciona como uno de sus atributos la mansedumbre. Sin embargo, Jesús es el todopoderoso. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. ¿Cuántos creen que Jesús es todopoderoso? Entonces, ¿cómo puede ser todopoderoso? ¿Cómo puede tener toda la fuerza, el poder, toda la capacidad y al mismo tiempo ser manso? En la mente de la gente hoy en día, la mansedumbre la ven como si fuera algo malo. No lo ven como una virtud, sino lo ven como una debilidad. Ese es un manso ahí. Manso, pero no menso, ¿no? Pero realmente yo quiero ponerle un ejemplo. Imagínense un caballo. Un caballo que de pronto, no sé, lo llevan a una finca. ¿Y a cuántos les gustan los caballos? ¿A cuántos han montado caballo? Si no ha montado caballo, va practicando, porque un día cuando Jesús regrese dice que nosotros, el ejército del Señor, vamos a montar caballos blancos que vuelan. Amén. Pero básicamente imagínense que llega el caballo y se lo entregan a la persona que lo va a entrenar y lo termina entrenando una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y después de 2 meses llega al dueño y le dice: ya el caballo está manso. ¿Quiere decir que le quitó los músculos? No, ¿cómo hizo para que fuera manso? Lo entrenó. Entonces tiene que ver algo con entrenamiento. Diga conmigo: mansedumbre y entrenamiento van de la mano. Quiero decir disciplina. La mansedumbre es algo que usted puede aprender. Ahora, un caballo manso no es un caballo sin fuerza, no es un caballo que no tenga músculos. Es un caballo que, aunque tiene los músculos y tiene la fuerza, sabe cuándo usarla. Tiene su fuerza bajo control. Diga conmigo: mansedumbre es fuerza bajo control. Pablo decía: yo de hecho he hablado con ustedes bien, ¿cierto? Y he tratado de ser amoroso, pero si es necesario y me toca jalar orejas, voy a jalar orejas. Estoy parafraseando, pero él escribía esto en las cartas. A veces decía: ustedes han tenido mi amor, mi bondad, el hecho de que les presente el evangelio de una forma sencilla, creen que es porque soy débil. Y dicen que soy débil en las palabras, pero si tengo que ir a hacer correcciones, lo voy a hacer. O sea, Pablo dice: ustedes no entienden la mansedumbre, ustedes creen que ser manso es ser bobo. Pero manso es que tengo autoridad y tengo fuerza, pero la tengo bajo control y no simplemente soy un loco que me controlan mis emociones.
Porque la Biblia dice que es mejor el que se gobierna a sí mismo, el que gobierna su espíritu, es más fuerte que el que va a un gimnasio, más fuerte que el que se toma una ciudad. Y a veces uno es capaz de frenar a todo el mundo y de parar a todo el mundo, pero con el único que tiene que realmente usar su fuerza, que es con uno mismo, a veces no es tan fuerte. Escuchaba a un predicador, D.L. Moody, decía: nunca he tenido tantos problemas con personas como con una persona, D.L. Moody. ¿Y cuántos saben que a veces el que más le da lata a uno es uno? Pero eso sí, nos paramos firmes con todos los demás. Es que los Ramírez somos así. Yo soy Ramírez, Pablo Ramírez, mucho gusto. Los santanderianos somos así. Usted ya no es Ramírez, usted no es santanderiano, usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos mansos. Uy, perdimos algunos, voy a decirlo otra vez. Los hijos de Dios somos mansos. Amén. Y los siervos del Señor, los hijos del Señor, no deberían estar ahí en contiendas, no deberían andar peleando, dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:24, ¿cierto? Entonces necesitamos tener cuidado, porque mansedumbre es simplemente la capacidad de gobernar sobre sus emociones. Sus emociones no lo deberían gobernar. Si usted es guiado, dirigido, gobernado por emociones, el Espíritu Santo no lo está guiando. Y yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos emociones y hay cosas de pronto que nos van a molestar, no todo nos va a gustar en este mundo, ¿cierto? Pero no dejamos que las emociones nos gobiernen, nosotros gobernamos sobre las emociones. Déjalo conmigo, yo gobierno sobre mis emociones. Amén. Y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Tito capítulo 3, verso 2, todavía hablando acerca del siervo del Señor. Dice: mandres que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Eso es Pablo escribiéndole también a otro de sus hijos en la fe, a Tito, y le dice que no deberíamos ser amigos de contiendas. Dígalo conmigo, yo no soy amigo de contiendas, soy manso. Y ahí dice, con toda la humanidad, ser mansos. El deseo del corazón de Dios es que podamos alejarnos de la contienda. Ahora quiero darle un secreto. Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios de amor. Cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay armonía, la Biblia dice que es bueno y es delicioso, y allí envía el Señor un buen óleo, es como el aceite, hay unción, hay gracia, allí envía el Señor bendición hasta que sobreabunda. En ambientes de unidad, en ambientes de amor, armonía, en ambientes de paz, Dios se puede mover. Pero la Biblia dice que cuando hay contienda es la carne, ¿no? Esa es la jaula, no hay que romperla. La carne genera contiendas, hay orgullo, hay toda obra perversa. Santiago en el capítulo 3 dice: donde hay contiendas hay toda obra perversa, hay moveres de los espíritus incorrectos. El diablo es el que le gusta dividir. Una casa dividida en contra de sí mismo no permanecerá. Él quiere que usted esté peleando con sus seres queridos. Él quiere que usted diga: creo que he perdido el apetito y no voy a comer hoy. Como novela mexicana, él quiere que usted se encierre y que duerma en el estudio o en la sala. Mira al frente y si es usted, diga: sí, amén, hay gente así. Después dice: Señor, me arrepiento, era yo. Pero no le abra puertas de destrucción. En la división, en la contienda, el que está desatada, no está desatada la paloma, el Espíritu Santo, el que está desatado es el diablo. Y la Biblia dice: resistid al diablo, atada al diablo. ¿Dice eso la palabra? Y desatada al Espíritu Santo. No resistas al Espíritu Santo, dale libertad. El Espíritu Santo es el que está diciendo: deja de pelear, pide perdón. Que me pidan perdón a mí. Esa es la carne. Cállate, en el nombre de Cristo Jesús. Nadie te preguntó. Vamos a ser humildes, vamos a ser mansos y vamos a pedir perdón. Amén. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, hay veces que personas van a hacerle preguntas y como hijos de Dios deberíamos estar preparados. Pero cuando presentamos defensa de nuestras convicciones, ¿cómo lo hacemos? Con mansedumbre y reverencia, dice allí la palabra, ¿cierto? Esto tiene que ver con presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Estudiamos la palabra y es bueno porque la gente tiene dudas y nosotros tenemos respuestas. Diga conmigo, yo tengo la verdad. Yo tengo respuestas que el mundo necesita. Usted tiene la palabra de Dios que es Cristo, mora en abundancia en su corazón. Pero la palabra no es para pelear, la palabra no es para agarrarse con la gente. Yo me he dado cuenta que a veces empiezan a discutir acerca de algunos temas y yo por el Espíritu me doy cuenta que no debería participar de esas discusiones. El Señor me refrena y a veces he estado con personas y me dicen: pastor, ¿por qué no dijo nada? Usted sabía. Sí, yo tengo la respuesta, pero a veces es preferible caminar en amor que tener la razón.
y dejar la puerta abierta para que el día de mañana, cuando ellos quieran saber y pregunten de una forma diferente, de pronto les podamos dar la respuesta. Usted no tiene que ganar todas las discusiones y probar siempre que tiene la razón. De pronto eso es orgullo, de pronto esa es la jaula y no la paloma. Ahora quiero que vea otro verso más y con eso terminamos de hablar de mansedumbre. 2 Timoteo 2:14. En la Reina Valera dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué pasa cuando como cristianos, cierto, nosotros creemos algo y otros creen algo diferente, nos ponemos a pelear los unos con los otros? ¿Aprovecha o para nada aprovecha? Pablo dice: dejen de estar peleando Biblia. A mí una de las cosas que me molesta, ¿cierto? Y a veces antes, cuando estaba un poco más joven, quería escribir, cuando veía publicaciones en Facebook, ¿sí? Y quería escribir algo y después me acordaba que era pastor y se me pasaba, lo borraba. Pero una de las cosas que me molesta son los teólogos de Facebook. Dígamelo, diga ya. Porque ponen algo y se genera una controversia y todo el mundo peleando y los incrédulos ven esas cosas y medio miran así los comentarios y se desaniman y esos cristianos se las pasan agarrados. Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Y Jesús dijo: la gloria que les he dado es para que sean uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Cuando nosotros estamos divididos, la gente no va a creer en Jesús, pero cuando nosotros estamos en unidad, así los otros estén hablando locuras, a veces es mejor quedarse callado, ¿cierto? Y la gente va a dar la mansedumbre en nosotros y va a decir: este de pronto tiene un montón de información, pero este tiene algo diferente, tiene la paloma de la mansedumbre. Y nos van a preguntar y van a abrir la puerta para la palabra. Diga conmigo: la Biblia no es para pelear. Una vez más, la Biblia no es para pelear. En estos días estaba hablando el reverendo Antoine en la Asociación de Pastores en Iglecam y él dijo: el mismo apóstol Pablo llegó a diferentes lugares y en uno tuvo una respuesta moderada, en otros de hecho tuvo un gran avivamiento y en otros se le burlaron y no le recibieron la palabra. Mismo hombre, misma revelación, misma oración, pero no todos recibieron igual. Su responsabilidad no es convencer, eso lo hace el Espíritu Santo. Su responsabilidad es contar lo que usted sabe y el Espíritu Santo mostrará. Amén. Entonces diga conmigo: mansedumbre. Y cuando la gente está dispuesta, el Espíritu Santo va a traer convicción. Él trabaja con corazones dispuestos, pero si la gente se endurece en su corazón como Faraón, tal vez no va a ser muy fácil hablar a sus vidas. Amén. Entonces presentamos defensa como lo hizo Pablo, como lo hizo Esteban, cuando de pronto necesitó, pero no nos ponemos a pelear con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y acompáñenme de vuelta a Mateo capítulo 21 y vamos a leer los versos 15 y 16. Mateo capítulo 21, versículos 15 y 16. Y quiero hablar también un poco de la paloma de la adoración. La paloma tenía que ver con sacrificios que entregaban en el pueblo, en el templo, perdón. La paloma también está conectada con oración, pero también está conectada con adoración. Porque la paloma, el Espíritu Santo, siempre guía a Jesús. Entonces la paloma quiere que nosotros veamos a Jesús. En Mateo 21, justamente después de que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, en los versos 15 al 16, después de las sanidades, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? Ahora me llama la atención esto, que la paloma fue desatada, volteó las mesas, habíamos leído del 12 al 14, volteó las mesas de los cambistas, dijo: mi casa será llamada la casa de oración, personas fueran sanadas, el Espíritu Santo se está moviendo, e inmediatamente se levantó la adoración. Hay algo que cuando la paloma se está moviendo, uno empieza a poner la mirada en Jesús y se recuerda a sí mismo como: es por Él. Mis victorias son por Él, Él es el que me da vida, Él es el que me da salvación. El Espíritu Santo siempre nos lleva a poner la mirada en Cristo Jesús. Recuerde que es una paloma, no un pavo real. Él no quiere tomar la gloria, Él nos guía al Hijo. Entonces el Espíritu Santo quiere que las personas puedan adorar. Y cuando estaban adorando, la religión se molestó. A la religión no le gusta la adoración. La religión es puro ritual, cero adoración. Podríamos decir que Caín y Abel tenía revelación y ofrendó, ¿cierto? Era su alabanza, su adoración a Dios, pero Caín era pura religión. Lo hizo lo mismo, pero solo como prácticas, y la religión mató a la revelación. No le gusta, la religión se molesta cuando nosotros adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando estaba sucediendo eso, Jesús dijo: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, fundaste la alabanza. Yo me he dado cuenta que los niños pueden adorar a Dios.
Si uno les enseña, si les pone puro reggaetón, no sé, Shakira, Carlos Vives, pues eso es lo que van a cantar. Pero si uno les pone música de Dios, ¿cuántos saben que los niños van a adorar a Dios? Y que disfrutan la presencia de Dios desde pequeñitos. Yo veo pequeñitos que han crecido en la iglesia que hablan palabra más que gente que tiene 30, 40, 50 años. Y aman al Señor, aman su presencia, aman su palabra. Y necesitamos generar ese ambiente donde pueden adorar a Dios. Jesús dijo que es algo que hacemos en espíritu. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y quiero terminar leyendo un verso en Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. No adoramos en la carne, ¿no? Porque de pronto otras personas les gustan las danzas y dicen, danzaré como David danzaba. No, nosotros adoramos en el Espíritu, adoramos en la verdad, en su palabra. Conocemos a Cristo. No depende de un lugar, no depende de una forma, no depende de una posición, porque dicen, no, adoramos de rodillas o con parados, ¿cierto? Pero lo que hacemos, lo hacemos es de corazón, poniendo nuestra mirada en Él. Jesús dijo que no era en un lugar, dijo, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Cuando le preguntaron, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? En espíritu y en verdad. Pero lea Apocalipsis 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, a un ángel. Juan está siendo guiado por el cielo con un ángel y 3 veces tuvo la tentación de adorar al ángel. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Le dijo, ¿adora a quién? ¿A dónde debemos dirigir nuestra adoración? Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Dijo Jesús, se lo dijo al diablo, porque el diablo quería que lo adoraran a Él. Si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús dijo, no, porque lo que yo adoro voy a servir. Yo no te voy a entregar la adoración para que después termine sirviendo a ti. Yo adoro es a mi Dios. Yo no voy a adorar al dinero, como estaba diciendo Elizabeth, y no voy a terminar sirviendo al dinero todo por la plata. No, yo voy a adorar a Dios. El diablo quiere robarse la adoración. Los falsos hombres orgullosos quieren robarse la adoración. Pero los siervos de Dios dirigen la mirada a Cristo Jesús, los verdaderos. Y los ángeles de Dios no reciben la adoración. No me adores a mí, soy consiervo tuyo. Todo es por Él, adóralo a Él. Y el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, es el testimonio de Jesús, es el que nos cuenta, Él te dio la victoria. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, empieza a iluminar y empieza a mostrarnos lo que Él hizo por nosotros, esa sangre derramada, cómo nos cambió, cómo la palabra empieza a ser abierta y empezamos a entender que estamos sentados en lugares celestiales en una posición de victoria. Él nos muestra que cuando estamos postrados delante de Jesús no estamos perdiendo. Si estamos a sus pies, vemos debajo de sus pies a todos sus enemigos derrotados y nos damos cuenta que la enfermedad, la pobreza ya fue vencida. Y cuando estamos adorando y viendo a Jesús, cuando estamos postrados delante de Él, puede que estemos ahí doblegados, pero después salimos fortalecidos por el espíritu de poder en el interior y las situaciones en el mundo no nos van a doblegar. Porque el Espíritu Santo nos empodera y nos fortalece y entregamos nuestras cargas y salimos transformados. Desata la paloma de la adoración. Dígale que está a su lado, desata la paloma de la adoración. Yo no adoro la pizza. Me gusta, es rica. ¿A cuánto le gusta la pizza? Yo no adoro cosas materiales. Yo no adoro ángeles. ¿Cuántos saben que hoy en día hay un mover de eso, no? Y todos los ángeles, como los ángeles principales, tienen su nombre, terminan El, Elohim, Miguel, Gabriel. Todos los demás son Chacharael. No adoro ángeles, adoro solo a Dios. Mi adoración es para Él. Él es digno de recibir todo honor, toda gloria, toda alabanza. Pero es el Espíritu Santo el que me ilumina y empieza a mostrarme lo bueno que Él ha sido conmigo. Lo bueno que Él ha sido conmigo para que yo lo pueda adorar de todo corazón.